Importar las gasolinas, según el ministro de Economía, es más barato que producirlas en el Ecuador. Ingeniero, ¿es esto así? No, esto es un disparate, imagínense, si esto fuera así, nadie tendría refinerías, ¿no? Y podríamos decir que las refinerías en el mundo están a pérdida. Esto no es cierto y es parte de los disparates para justificar esta intención de elevar el precio de los combustibles. Nosotros hacíamos un análisis de cifras justamente ante esas declaraciones del ministro de Economía y decíamos, bueno, para conocimiento de la ciudadanía, cerca del 36,5% de los combustibles que se consumen internamente son producidos en nuestras refinerías y el 63,5% es importado. El costo de producir, incluida la materia prima, ese 36,5% es de alrededor de 1.400 millones de dólares en el 2023. Y el costo de importar ese 63,5% fue de alrededor de 6.800 millones de dólares en el 2023. Si nosotros hubiéramos importado ese 36,5%, haciendo una simple regla de tres, que cualquiera lo puede hacer, encontraría que nos hubiera costado 3.900 millones de dólares y no los 1.400 que nos costó producir. Es decir, hubiera costado 2,75 veces más. Por tanto, la solución, siempre lo hemos dicho y lo ratificamos, no es subir el precio, porque hay dos vías para, en todo caso, ganar más, que es lo que pretenden, entre comillas. Y la una es subir efectivamente el precio, que termina encareciendo el costo de la energía para producción, para transporte de mercancías y personas. Y la otra vía es disminuir los costos de importación a través de ampliar nuestras capacidades de refinación. Es decir, que ya no sea solo el 36,5% lo que producimos localmente, muy barato, sino que vayamos ampliando ese porcentaje en función de ampliar nuestra capacidad de refinación. Pero obviamente esto implica que el sector privado no podría hacer negocio con la importación de combustibles y ahí está justamente el conflicto de intereses que se maneja en este momento en el gobierno. Y le damos la cordial bienvenida al ingeniero David Almeida, secretario general de ANTEP, al programa La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto tenerle en La Otra Verdad. Buenos días, igualmente, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por haber aceptado la invitación. Y para arrancar en materia, ingeniero, usted ha sostenido la tesis de que el Ecuador no tiene subsidios desde hace algunos años. Ingeniero, con esta resolución, con estas medidas que pretende adoptar el régimen de Daniel Noboa de supuestamente eliminar desde su teoría, obviamente, de que no, de eliminar los subsidios a los combustibles de 600 millones de dólares en un ahorro, entonces no sería eliminación de los subsidios a las gasolinas, sino sería un alza en el precio a las gasolinas. Sí, correcto. Bueno, primero no es una teoría mía, sino de la organización a la que represento. En sentido o en razón de los estudios, de cifras que se han publicado a lo largo de los años con los informes estadísticos que publica Petroecuador. Y básicamente haciendo el cálculo correcto que se debe hacer, que es determinar cuánto nos cuesta importar la parte que importamos, producir la parte que producimos, incluyendo la materia prima, el costo de producción del petróleo también que sacamos de nuestro subsuelo y lo transportamos a las refinerías, y contrarrestar eso con los ingresos que obtenemos por dos vías. La una, la exportación de derivados, porque sí exportamos derivados, no es que solo importamos derivados. Y la otra es la venta interna de combustibles, porque tampoco es que se regalan los combustibles, como nos han dicho, sino que se venden a un precio congelado, pero se venden a... Determinados de estos cálculos, hemos revisado, concluido que hasta 2021 no había subsidio, de hecho había utilidad en el proceso. La utilidad de 2021 fue cerca de 680 millones de dólares en este proceso. Y recién desde 2022 empieza en realidad un subsidio que no es de las proporciones que alega el gobierno nacional,
en 2022, dado un alza importante de los precios internacionales y también que se baja el precio de venta final, producto de las protestas de 2022, es el primer año en que hay un subsidio que alcanza los 660 millones de dólares aproximadamente. Y para 2023, el subsidio fue de 271 millones de dólares. Es decir, está muy lejos de los 4.500, de los 3.500, de los 7.000, porque todo el mundo da cifras diferentes. Y lo que quiere decir esto es que básicamente el proceso de producción, compra y venta de derivados de petróleo, de todos los combustibles, incluido el gas de uso doméstico, está balanceado, sí, más o menos balanceado, y por tanto no se puede hablar de subsidios. Ahora, a raíz de todo esto, como al no respecto, al respecto, ingeniero, se estaría mezclando, se estaría confundiendo el precio internacional que hacen como referencia con lo que, con el tema de la producción nacional, con los medios para producir el petróleo y los derivados de la gasolina. ¿Se estaría haciendo una confusión al respecto? Efectivamente, llamémosle confusión, aunque para mí es un engaño deliberado, y ya voy a explicar por qué, pero en realidad lo que hacen, y bueno, ante lo abrumador de la demostración, ante la matemática, como no tienen otro argumento, ya el ministro de Economía aceptó en otro programa y dijo, bueno, en realidad no es un subsidio, vamos a hablar de costo de oportunidad. Entonces ahora llaman costo de oportunidad porque dicen yo podría vender esto a precio internacional y lo estoy vendiendo a un precio congelado. Entonces dejo de ganar, dicen ellos, pero eso ya es diferente a regalar, que es lo que nos decían antes. Y esto ya les baja el argumento completamente. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que, como usted bien dice, este tema de la elevación del precio tiene una intención de fondo, que es beneficiar o entregar el negocio de la compra, de la importación y de la reventa de los combustibles al sector privado. No es otra la razón de este tema de la elevación del precio. Y esto ya tiene un marco jurídico que han ido preparando a lo largo de los años, que incluso ha permitido suscribir contratos de importación para utilización de infraestructura estatal, fíjese, para que se use la infraestructura de Petroecuador para importar de parte del sector privado combustibles y poderlos revender en el mercado interno. Esa es la verdadera intención. Y finalmente, dígame. En torno precisamente a lo que ha manifestado el ministro de Economía, ¿qué decir al respecto de que importar los derivados del petróleo, importar las gasolinas, según el ministro de Economía, es más barato que producirlas en el Ecuador? Ingeniero, ¿es esto así? No, esto es un disparate, imagínense, si esto fuera así, nadie tendría refinerías, ¿no? Y podríamos decir que las refinerías en el mundo están a pérdida. Esto no es cierto y es parte de los disparates para justificar esta intención de elevar el precio de los combustibles. Nosotros hacíamos un análisis de cifras justamente ante esas declaraciones del ministro de Economía y decíamos, bueno, para conocimiento de la ciudadanía, cerca del 36.5% de los combustibles que se consumen internamente son producidos en nuestras refinerías y el 63.5% es importado. El costo de producir, incluida la materia prima, ese 36.5% es de alrededor de 1.400 millones de dólares en el 2023. Y el costo de importar ese 63.5% fue de alrededor de 6.800 millones de dólares en el 2023. Si nosotros hubiéramos importado ese 36.5%, haciendo una simple regla de 3, que cualquiera lo puede hacer, encontraría que nos hubiera costado 3.900 millones de dólares y no los 1.400 que nos costó producir. Es decir, hubiera costado 2.75 veces más. Por tanto, la solución, siempre lo hemos dicho y lo ratificamos, no es subir el precio, porque hay dos vías para, en todo caso, ganar más, que es lo que pretenden, entre comillas. Y la una es subir efectivamente el precio, que termina encareciendo el costo de la energía para producción, para transporte de mercancías y personas.
Y la otra vía es disminuir los costos de importación a través de ampliar nuestras capacidades de refinación. Es decir, que ya no sea solo el 36.5% lo que producimos localmente, muy barato, sino que vayamos ampliando ese porcentaje en función de ampliar nuestra capacidad de refinación. Pero obviamente esto implica que el sector privado no podría hacer negocio con la importación de combustibles, y ahí está justamente el conflicto de intereses que se maneja en este momento en el gobierno. Prácticamente se les acabaría el negocio. Ingeniero, hay una de las preguntas que muchas personas, y me incluyo por delicadeza, que nos seguimos realizando. ¿No sería más conveniente para el Ecuador volver a pensar en la refinería del Pacífico? Porque bueno, nosotros refinamos, como usted ya lo ha señalado, aproximadamente el 35% de lo que nosotros producimos, pero si pudiéramos llegar a refinar todo lo que producimos, también no nos serviría inclusive para poder vender esos derivados del petróleo al exterior. No, por supuesto, ¿no? Y de hecho, eso es lo que estamos planteando cuando hablamos de ampliar la capacidad de refinación. No solamente la construcción de nueva refinería, porque esa es una de las posibilidades. La otra es evidentemente ampliar las refinerías que ya tenemos. Es otra posibilidad. Hay otras posibilidades adicionales, como lo que hizo México hace un par de años, que fue comprar una refinería ya instalada en Texas. Claro, ellos la compraron cerca de su frontera. Compraron una refinería con capacidad de procesamiento de 350,000 barriles por día en $700 millones, imagínense. Nosotros entre las tres refinerías tenemos una capacidad de procesamiento de 165,000 barriles por día. Entonces, esto que hizo México para garantizar su soberanía energética, para garantizar su aprovisionamiento de combustible más barato, se podría también plantear. Hay alternativas, ¿sí? Y lo importante de esto es un análisis que también hacíamos el día de ayer. Fíjese usted que más o menos en los últimos 7 años se ha duplicado la deuda externa del país. Son cerca de 40,000 millones de dólares que se han endeudado y que no han sido invertidos en absolutamente nada, en ninguna infraestructura en el país, sino que ha sido utilizado únicamente para seguir comprando deuda o para beneficiar a los mismos intereses particulares que quieren beneficiarse de los subsidios. Con el simple hecho de nosotros invertir en capacidad de refinación, por ejemplo, en la construcción de una refinería o en la ampliación de las existentes, nosotros podríamos, con el ahorro de no importar combustibles, pagar estas obras en 2 o 3 años máximo. Es decir, representa un importante paso para dejar de lado, primero, este tema de la deuda, segundo, dejar el supuesto déficit fiscal, y tercero, tener soberanía energética garantizando precios bajos en nuestros combustibles, que finalmente representa el costo de la energía. Vamos a la segunda parte, amigas y amigos. Antes de continuar, recuerden compartir la entrevista. Recuerden que ya estamos en YouTube, en TikTok, estamos en Twitter, estamos en todas las plataformas. Así que ustedes, amigas y amigos, recuerden compartir las transmisiones a través de todos nuestros medios y canales digitales. Estamos junto al ingeniero David Almeida, secretario general de ANTEP, quien ha demostrado que el Ecuador no tiene realmente subsidios. Esto lo ha demostrado a través de los cálculos que se ha venido gestionando desde hace algunos años. Ingeniero, antes de finalizar con el tema y pasar al tema de la situación petrolera del Ecuador, si logramos como país, digamos, poner en marcha la refinería del Pacífico, esto ya sería un aliciente para las futuras generaciones. Y esto le pregunto por qué, porque hay algunos analistas que dicen que Ecuador ya no es un país petrolero y que ya no necesitaría esta refinería de cara al futuro. Ingeniero. No, bueno, eso también son declaraciones que no tienen sustento, ¿no? Hay muchas declaraciones que son de tinte ideológico, pero que no tienen sustento ni en la realidad ni en la matemática. Y le voy a poner un ejemplo. El país europeo que puntea, digamos, en el tema de las energías renovables, las energías verdes, en este cambio supuesto de la matriz energética, que es Alemania, recientemente ha tenido que volver a generar electricidad con carbón, precisamente porque
este tema de las energías verdes no es una solución inmediata y tampoco es una solución completamente viable bajo la tecnología actual y los parámetros actuales. Entonces debemos seguir consumiendo. De hecho, cuando analizamos nosotros el consumo de derivados en nuestro país, vemos que el consumo de combustibles crece o decrece en función del crecimiento del Producto Interno Bruto, que es lógico. Entonces, si nosotros planteamos o proyectamos que el país va a tener, quisiéramos que el país tenga una senda de crecimiento del Producto Interno Bruto, significa necesariamente que va a seguir consumiendo cada vez más combustibles fósiles. Y en ese sentido, nosotros deberíamos planificar cómo abastecer esa demanda de combustibles, que finalmente, vuelvo y repito, es una demanda energética, a través de plantas de procesamiento de propiedad nuestra que nos permitan abaratar los costos de esa energía. Es exactamente lo mismo que pasa con el tema de la energía eléctrica. La crisis eléctrica que tenemos nosotros en este momento es porque no se planificó el mantener el crecimiento de la generación eléctrica en función del crecimiento de la demanda. Y porque además se dejó de lado, se dejó dañar las plantas que teníamos existentes, sobre todo las térmicas. Lo mismo pasa en el caso de los combustibles y por eso es importante que ampliemos la capacidad de refinación, sea construyendo nuevas plantas o sea ampliando las que tenemos en este momento con la finalidad de satisfacer la demanda actual, pero proyectar la demanda también a futuro. Ingeniero, otra de las preguntas, y bueno, a la par con lo que usted ya nos acaba de manifestar, ¿por qué en 2016 teníamos 550,000 barriles diarios de petróleo y por qué pasamos en 2016 de tener 550,000 barriles de petróleo a tener actualmente 475,000 barriles de producción diaria en el Ecuador? A ver, básicamente porque los yacimientos declinan. ¿Sí? Esto no es algo que le pase solo al Ecuador, esto pasa en general en función de que el comportamiento de los reservorios es a perder presión, es por tanto a perder su capacidad de flujo y a reducir la producción o el aporte que nos da en cada uno de los yacimientos. ¿Qué sucede también? ¿No es por falta de mantenimiento? No, eso no tiene que ver el mantenimiento, sino ya un tema geológico, físico de los yacimientos y los reservorios. Ahora, ¿cómo es que se mantiene o se eleva la producción? Generalmente mediante la exploración y el desarrollo de nuevas reservas, ¿sí? Entonces, puede suceder que, por ejemplo, un país ya no tenga a dónde más hacer exploración y desarrollar nuevas reservas y por tanto su producción va a declinar sin que haya cómo contraponerse a esa posibilidad. Pero si es que se realiza exploración, como en nuestro caso, y ya hay la posibilidad de desarrollar nuevas reservas, entonces podría incrementarse o mantenerse la producción. Ahora, hay que entender también de que esta falta de exploración y de desarrollo de nuevas reservas viene acompañada de una falta de inversión para esa exploración y falta de desarrollo de nuevas reservas. Y esa falta de inversión viene acompañado de la privatización también de muchos de los campos petroleros. Es decir, todo viene en un solo combo. ¿Cuál fue el argumento desde 2010 en realidad? Dijeron, el Estado no tiene plata para invertir en el petróleo y por tanto vamos a privatizar los campos para que sean los privados los que realicen las inversiones y vamos a entregarles un porcentaje de lo que sale de cada barril para cubrir esas inversiones. Suscriben contratos y esos contratos tienen unos ciertos montos de inversión en determinado margen de tiempo. Sucede que la inversión se realiza, por poner un ejemplo, en 4 o 5 años, pero el contrato está firmado a 15. Lo que quiere decir que 10 años posteriores no se realizan inversiones y empieza a declinar la producción. Sucede también que se suscriben otros contratos y esos contratos, la contratista incumple los montos de inversión y por tanto empiezan a declinar también los yacimientos sin poderlos levantar en producción. Entonces hay una serie de situaciones que tienen que ver precisamente con el debilitamiento de la empresa estatal a raíz de dejarle de entregar recursos, de más bien sacarle los recursos,
por la privatización de los campos y por las suscripciones de tipo de contratos que finalmente terminan en que no se realicen las inversiones. ¿Cómo se agrava esto además? En el hecho de que en donde empezamos a desarrollar exploración y a desarrollar y explotar nuevos yacimientos, se para ahora mediante una consulta popular la explotación de ese campo, el ITT. En agosto vamos a dejar de producir cerca de 50,000 barriles más por día. Actualmente la producción nacional está en 482,000 barriles por día, de los cuales 395,000 aproximadamente de enero a abril de 2024 en promedio es la producción de la empresa estatal. A esto quítale 50,000 barriles y vamos a terminar con 432,000 barriles por día. Entonces, justamente, nos estamos dando un tiro en el pie. Justamente, ingeniero, algunos de los analistas dicen que si, por ejemplo, ya se dio la consulta popular y ya la gente le dijo no a la explotación en el bloque 43 del Yasuní, lo justo, dicen, que sería es eliminar los subsidios a las gasolinas. Ingeniero, bueno, usted ya ha demostrado que no sería la eliminación, sino sería el alza de los combustibles. ¿Sería razón suficiente el haber, bueno, todavía no se concreta, pero en algún momento que ya se deje de explotar el bloque 43, ¿sería razón suficiente para el alza en los combustibles? Es que nosotros advertimos esto en su momento en la consulta popular. Recuerde usted que nosotros fuimos casi que los únicos en oponernos frontalmente a esa consulta popular. Claro. Y lo dijimos precisamente advirtiendo de que con ese pretexto iban a ocurrir dos cosas: el alza del IVA, que ya ocurrió, y el alza del precio de los combustibles, que está por darse. Es decir, los trabajadores teníamos razón cuando nos oponíamos a esa consulta popular, no solamente porque se va a dejar de recibir 1.200 millones de dólares al año, sino porque esto es lo que usan y van a usar como justificación precisamente para lo que han hecho, que es cargar el peso del déficit fiscal sobre los bolsillos de la población. Y por eso decíamos nosotros, no solo había que oponerse a esa consulta, sino oponerse también a las intenciones de privatizar los negocios. Y decíamos también con absoluta claridad que quienes estaban detrás de esa consulta popular eran los capitales verdes que financian ONGs con la finalidad de buscar que se reemplacen estas inversiones propias, esta producción propia del Estado con canjes de deuda en bonos verdes y azules, que es lo que se nos va a venir después y que ya están ofreciendo para el tema del Yasuní, precisamente con la finalidad de que se compren las tecnologías verdes, endeudando al país y bajando sus recursos económicos. Ahora bien, en el tema de la situación petrolera, hemos visto 5 gerentes en el último año. Ingeniero, ¿cómo se puede desarrollar, cómo se puede invertir, cómo se puede seguir avanzando en el tema petrolero en el Ecuador con esta realidad que prácticamente es una inestabilidad en el sector petrolero? Es que esto es parte precisamente de esa política para debilitar a la empresa estatal y poderla privatizar en partes. Estos cambios de gerente cada 3 o 4 meses obedecen a cambios también en los intereses económicos detrás de Petroecuador y de la empresa estatal en general. Estos cambios de gerentes obedecen a que buscan de una u otra manera justificar que se sigan privatizando los campos. Tienen puesto el ojo es a Sacha, por ejemplo, que es al que nosotros hemos defendido y que hemos demostrado también de que no hay forma que puedan justificar económicamente la privatización de Sacha. Pero a pesar de eso, están haciendo todos los esfuerzos. Si es que alguien no me sirve para justificar esa privatización, entonces lo cambio y pongo un nuevo gerente que justifique de alguna manera esa privatización. A eso es lo que obedecen estos cambios, esta inestabilidad administrativa. Y créame que para los trabajadores esto es terrible, porque tenemos que caminar con esa inestabilidad, mantener la producción. Y eso complica todos los procesos en la empresa. Esperamos que esta vez haya estabilidad en la empresa, pero que también se la fortalezca.
Porque no solamente se trata de tener estabilidad administrativa, sino de que esa administración fortalezca a la empresa. Una administración estable que busque debilitar y romper, quebrar a la empresa, entonces tendrá obviamente la oposición de los trabajadores contra ese debilitamiento institucional. Otra de las cuestiones, otra de las preguntas que también nos realizamos es en torno a cuando uno hace la comparativa con Colombia. Ingeniero, ¿por qué, por ejemplo, la renta petrolera de Ecuador es superior a la renta petrolera de Colombia en los términos de barril por petróleo? O sea, ¿por qué sería mayor, digamos, 100,000 barriles que nosotros producimos, es mayor la renta versus los 100,000 barriles de petróleo que produce Colombia? Pues porque Colombia siguió el paso de la privatización, que nosotros hemos seguido a medias, pero allá perfeccionaron el modelo y de hecho los privatizadores usan el modelo colombiano como una comparación. Fíjese que en este problema de la producción, de la cantidad de barriles que producimos precisamente, siempre nos hablan de cómo cae la producción, no nos hablan de qué rentabilidad tiene cada barril. Hablar solo de incrementar la producción es el discurso que lleva precisamente a la privatización. En Colombia llegaron a producir 1,000,000 de barriles por día. En el 2015, hoy producen alrededor de 750,000 barriles por día. Pero si usted compara la producción de hoy con esos 750,000 barriles por día, para hacerles una nota más o menos de esto, Colombia exporta al año 156 millones de barriles y obtiene una renta, una utilidad por esa exportación de 5.116 millones de dólares. Ecuador exporta 100 millones de barriles, es decir, el 50% menos de lo que exporta Colombia, y obtiene 4.821 millones de dólares. Es decir, casi la misma utilidad exportando las 2/3 partes en realidad de lo que exporta Colombia. ¿Cuál es la rentabilidad por barril que tiene el Ecuador? 47.7 dólares para el 2023. ¿Cuál fue la rentabilidad por barril que obtuvo Colombia? 20.52 dólares por barril. ¿Por qué sucede esto? Porque la renta petrolera se la está llevando el privado. Entonces, no solo se trata de subir, no saco nada subiendo la producción, si la mayor parte de los barriles que produzco se los lleva el sector privado. Lo que tengo que hacer es optimizar la producción para maximizar la renta que le entregan al Estado. Y eso no siempre va acompañado de un incremento de producción, sino de una disminución de costos para obtener un mayor margen de renta y de un uso adecuado de las reservas que tengo como país, porque el petróleo no es infinito. Y esa sería una de las respuestas de por qué es importante mantener estos sectores estratégicos en el ámbito público, en el ámbito estatal, en vez de pasarlo a manos del gran capital, a manos de las empresas transnacionales. Antes de finalizar, ingeniero, y no sin antes agradecerle por haber estado en el programa, ¿cuál sería la otra verdad de esta eliminación? Que bueno, usted ya ha demostrado que es un alza realmente de el precio en los combustibles, en las gasolinas Extra y Ecopaís, y quizás posteriormente al diésel por parte del régimen de Daniel Noboa. Bueno, muy sencillo. La otra verdad, mejor dicho, la verdad, no es la otra, sino la verdad. La verdad es que el alza de precios de los combustibles solo busca trasladar el negocio de la importación al sector privado, cargando el peso de ese negocio sobre el bolsillo de la población. No es más. ¿Sí? Y que por tanto la población tiene que oponerse al alza de los precios de los combustibles y exigir más bien una ampliación de la capacidad de refinación propia para reducir los costos, lo que permitiría tener al Estado mayores utilidades en el proceso de combustibles, manteniendo los precios de la energía bajos en beneficio de la población. Han sido las apreciaciones del ingeniero David Almeida, secretario general de ANTEP, a quien agradecemos por estar en el programa.